de este lado, el maestro Alfredo Calderón, director general del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. Esta noche, pues nos engalana tener a un distinguido jurista mexicano que ha puesto el nombre de nuestro país a nivel tanto nacional como internacional. Es un honor que nos acompañe esta tarde el doctor Alejandro Carlos Espinosa, a quien presentaré a continuación. El doctor Carlos Espinosa, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se desempeñó como juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Criminología, licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho Procesal Penal con mención honorífica y maestro en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. E igualmente es doctor en Política Criminal con mención honorífica y doctorado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor por oposición de Derechos Humanos y Derecho Militar en la Facultad de Derecho de la UNAM. Además es profesor de posgrado en las universidades autónomas de Guerrero y Guanajuato. Es autor de diversas obras jurídicas, entre ellas Derecho Militar Mexicano y Derecho Procesal Penal Militar, Derecho Operacional. El Consejo Universitario de la UNAM le otorgó la cátedra extraordinaria a Andrés Serra Rojas por las reformas al Plan de Estudios de Derecho Militar. Por su parte, la Asociación de los Magistrados de las Justicias Militares Estatales le otorgó en Brasil la medalla al mérito judiciario. Fue investigador en el Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH e investigador invitado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Preside el Consejo de la editorial de la revista especializada en criminología y derecho penal, que muchos de ustedes conocen, Criminogénesis. Y en la Policía Federal fue coordinador en la División de Inteligencia y desempeñó como director general de formación y profesionalización del Sistema de Desarrollo Policial. Actualmente es director de investigación en la Guardia Nacional. Doctor, un honor tenerlo esta noche con ustedes, con nosotros, y pues es un placer que nos permita conocer gran parte de su conocimiento y que se haya dado un pequeño espacio para hacer muy viable y distinguida esta sesión de CISA Online. Bienvenido, doctor. Mi querido Alfredo, el honor es todo mío. De verdad que es un gusto, no de ahora, sino de muchos años, estar colaborando con CISA y pues evidentemente bajo tu liderazgo que ha sido, yo diría que excelente. Y pues nada, además reconocerte como editor también. Y pues encantado de estar aquí con ustedes. Cuando tú indiques, empezamos la entrevista. Estoy a tus órdenes. Perfecto, doctor, muchas gracias. No, hombre, al contrario, ya sabe que el sentimiento es mutuo y que aquí en la institución le tenemos una gran admiración. No, pues esta noche vamos a platicar pues, de un tema pues, bastante relevante, sobre todo por la vigencia de la Guardia Nacional y la presencia pues, de la milicia en nuestro país en diversas áreas. El título de esta plática es Justicia Militar y Derechos Humanos. Primeramente, doctor, quisiera pues preguntarle cuál es la importancia del derecho militar en los derechos humanos y viceversa. Pues muy bien, me parece muy interesante, muy atinada la pregunta o la primera, digamos que interpelación, que además como es tu estilo, como litigante maravilloso que eres, pues luego con el tema, y ahí del buscapié, ¿no? Maravilloso, me parece muy bien. Yo considero
que los derechos humanos y el derecho militar son complementarios. Yo no podría dejar de entender a los derechos humanos sin el derecho militar, ni el derecho militar sin los derechos humanos. Me parece que hay un binomio muy importante, todo el tiempo se están tocando. ¿Por qué? Porque como tú lo sabes, las grandes transformaciones, digamos, que del ambiente, de los temas de derechos humanos en el ámbito internacional, vienen de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, estos temas militares. O sea, la presencia de la regulación interamericana, en el caso de América, ¿no? En los temas militares es fundamental para un concepto que tú manejas muy bien y seguramente el público también lo maneja muy bien, que tiene que ver con esta idea de los estándares internacionales. Ese mínimo de elementos que debe recoger tanto en el diseño como en la normatividad y en la aplicatividad de la norma, la normatividad interna de los estados, como con base en lo que ha dictado la normativa internacional. Entonces, el vínculo es absoluto. Esto es, el derecho militar, ¿no? La justicia militar está regulada como el resto del derecho, ¿no? Por esos estándares internacionales. Claro que su importancia es mayúscula en tratándose de una institución, digamos, la función militar, una institución de gran calado, de gran penetración y que tiene capacidades para uso de fuerza, para control social, etcétera, en donde pues es muy significativa este binomio, ¿no? Esta, digamos, que retroalimentación. Sí, así lo haría yo. Muy bien. Pues sí, efectivamente, pues son dos temas pues cruciales que, como usted comenta, pues van de la mano, ¿no? Y pues ahora el tema de los derechos humanos, pues no solamente es importante en materia militar, sino también en los juicios civiles, ¿no? En materia penal. Y pues no olvidar que el sistema penal acusatorio pues es un sistema pues de principios para que nos escuchan, donde los derechos humanos pues es una rama sumamente importante para poder evaluar un caso concreto. Doctor, me gustaría también preguntarle, ¿cómo han interactuado los efectos de las sentencias interamericanas en la transformación del modelo procedimental penal? Yo creo que de manera fundamental bueno, y de una manera total y absoluta en los procedimientos penales militares. Tan es así que, que estas sentencias pues, han dado paso no solamente a las reformas que ha tenido el Código de Justicia Militar en muchos órdenes, que más adelante podemos quizá platicar, si esto así lo permite la lógica de la plática, Sí. la charla del día de hoy, pero yo diría que no podría entenderse el nuevo modelo de justicia penal militar, procedimental penal militar que priva, que rifa, si no se hubiesen dado estas sentencias, ¿no? A mí me parece que esta transformación que vivió en el 2014 el Código de Justicia Militar con esta idea de dejar de presumir la culpabilidad y comenzar a presumir la inocencia, en congruencia definitiva obviamente con el 20 constitucional, con la jurisprudencia nacional, con la jurisprudencia internacional, con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, con la Convención Americana de los Derechos Humanos, me parece que, pues que sí fue de gran calado. Tan es así que hoy han quedado proscritos para lo futuro los consejos de guerra ordinarios y se ha generado, por supuesto, un modelo de justicia penal adversarial muy similar al Foro Común y al Foro Federal con el surgimiento del Código Militar de Procedimientos Penales, en donde se recogen todas estas ideas de derechos humanos, todas estas ideas de debido proceso, todas estas lógicas de la presunción de inocencia y sobre todo centra a un modelo con los tres jueces, juez de control, ¿no? Jueces de juicio y jueces de ejecución de sanciones. Entonces, las salidas alternas como mecanismo también forman parte de los procedimientos penales militares y esto es, pues evidentemente, garantía de acceso a la justicia, garantía de reparación del daño para las víctimas, en fin, el esquema, digamos,
el totum absolutum del esquema de respeto a los derechos humanos en los debidos procesos, lo está recogiendo ya en muy buena parte la justicia militar en México. Fíjese, doctor, que yo recuerdo cuando impartía cátedra en la Sedena, me tocó visitar una audiencia en el Consejo de Guerra. Y era bastante interesante porque no todos los miembros del Consejo de Guerra pues, eran abogados. Había un juez penal, pero todos los que integraban el mismo no eran abogados. Y todos ellos pues tomaban la decisión de culpabilidad o de inocencia pues, del acusado. Desde su punto de vista, ¿cuál es la razón por la cual la justicia militar ha dejado atrás su modelo de consejos de guerra? Pues yo creo, mi querido Alfredo, que en primer lugar hay una alineación, ¿no? Pero bien con el orden normativo interno, ¿no? Y con los principios que la reforma de 2011 trajo a pues para todos los mexicanos, ¿no? En este sentido, las lógicas de universalidad, progresividad, interpretación conforme, por persona, etcétera, pues se suman a estas ideas. ¿Por qué pensar que por el o sea, tendría que, o sea, como es el caso, tengo garantizados mis derechos procedimentales en el Código Militar de Procedimientos Penales en una muy buena proporción. Por supuesto que creo que la razón tiene que ver pues, con la presunción de inocencia como base. Quizá la reforma más importante que vivió en 2014, el artículo 102 del Código de Justicia Militar, no fue el constreñimiento de fuero de guerra, que sí fue un progreso, por supuesto, sino el que se publica 1934 que entra en vigor hasta 2014, esto es por un lapso de 80 años, el modelo presumió la culpabilidad, como bien lo dices, Alfredo, con un tribunal de conciencia, de alguna manera. ¿Por qué? Porque no se trataba de expertos en el derecho, ¿no? No eran jurisdicentes, no eran personas que se habían formado, preparado para interpretar, para decir la ley, decir el derecho. Entonces, en este orden, creo que el progreso fue muy amplio, ¿no? Y además, bien considero que era alinear con este modelo de justicia penal adversaria, ¿no? Entonces, ese, estas reformas pues ya lejanas de 2016, ¿no? Que entraron en 2016, pero que comenzaron a implementarse en el 2008, 18 de junio de 2008, y que, pues bueno, ahora en el 2020 tenemos, pues, más o menos funcionando el modelo, ¿no? Sí, fíjese, doctor, que también recordaban aquella audiencia que presencié, que en la misma entraba un pelotón. Se colocaba la parte pues trasera del tribunal, dentro de la sala, presentaba armas. Y me tocó ver también el banquillo del acusado, ¿no? Obviamente el acusado no se sentaba en el banquillo, pero se postraba frente al tribunal, quien lo instaba a conducirse con verdad, ¿no? Desde su punto de vista, ¿qué son y cómo deben entenderse los nuevos estándares militares en la justicia militar? Bueno, si por estándares militares te refieres a las reglas procedimentales de los juicios, de los procedimientos, me parece que se deben entender bajo las mismas lógicas que se entiende la justicia común y la justicia federal en cuanto precisamente a los derechos procedimentales. Creo que la diferencia sustancial está más bien en el derecho pues, propiamente en la parte general del derecho penal, que en este caso sería el Código de Justicia Militar, en donde están establecidos los delitos en su parte general, ¿no? Y algunas reglas específicas en la construcción de los tipos penales, en los bienes jurídicos tutelados, que por la naturaleza e importancia de la función militar, pues tienen que ver con otras cuestiones distintas al Foro Común o al Foro Federal,
que tendría que ser la disciplina, el servicio, la obediencia, la seguridad interior, la seguridad exterior del Estado, ¿no? Y en ese contexto creo que este estándar pues se está normalizando de una manera importante, se está avanzando a pasos, pues yo digo que a buen paso, ¿no? En la justicia militar, y hay una muy buena disposición de implementar los derechos humanos en todos los procedimientos que yo he podido alcanzar a mirar, ¿no? En el contexto de, digamos, esta adecuación de la justicia militar, que por muchos años y por mucha tradición desde la Castrense Jurisdictio y antes, desde Grecia, ¿no? Han existido los consejos de guerra. O sea, una justicia especial para hombres que evidentemente están adiestrados para guerrear, ¿no? O sea, obviamente el control pues es como mucho, muy importante. ¿Por qué? Porque eso también garantiza el control mismo del Estado. Y creo que las Fuerzas Armadas mexicanas han dado una muy buena muestra de esas capacidades. Y bueno, obviamente la parte normativa, pues no era culpa estrictamente de quienes administraban o impartían la justicia militar, era la norma, ¿no? Quizá el Poder Legislativo se había retrasado en una buena medida en entrarle a modificar las normas procesales militares. Entonces, llegado el momento, si tú te fijas, mi querido Alfredo, entre la entrada en vigor del Código de Justicia Militar y la entrada en vigor a nivel nacional de los procedimientos penales, la diferencia son 6 días. O sea, sale primero el código y después ya entra a nivel nacional toda la normativa. Y entonces, yo creo que los militares, pues, por un derecho básico y fundamental, porque también yo creo que hay que hablar de eso, de los derechos humanos de los militares como base y principio de este desarrollo de la justicia militar, y entender que la justicia militar ha empleado por muchas razones de mucho tiempo, digamos que el conocimiento de los delitos a delitos que no le corresponden estrictamente porque no son delitos de función. Esto es, ¿qué entendemos por delitos de función? Disciplina, servicio, obediencia, ¿no? Todos los que están contenidos en el Código de Acción Militar, que tienen que ver con quehaceres militares. Entonces, esta lógica que se puso a través de la interpretación del caso Rodilla Pacheco, que es fundamental y que tú conoces muy bien, que fue el parteaguas para comenzar con estas modificaciones, de ahí que decías tú en la primera pregunta, ¿no? De cómo han incidido pues, de una manera fundamental. Yo pensaría, hay que mirar a la justicia militar antes de Rodilla y después de Rodilla. Después de Rodilla tenemos un modelo diferenciado, mucho, muy importante, en donde la verdad la justicia militar ha dado muestra de disciplina, muestra de compromiso y sobre todo de interés en formarse y en profesionalizarse en temas que, pues de los que no estaba tan asimilada, pues. Sí, doctor. Usted ha tocado un tema interesante, ¿no? Respecto a la presunción de inocencia. En esa experiencia que tuve en ese consejo de guerra, pues sí se sentía algo amenazante, ¿no? Tener al pelotón detrás del acusado presentando armas. Desde esa perspectiva, ¿qué progresos se han dado en derechos humanos en la justicia penal militar? Bueno, yo vería esa parte como una tradición que sí, pues desde luego, ya mirándola con algún análisis, con lupa, pues sí, diríamos, pues podría entenderse como un tema intimidatorio, ¿no? El hecho de que el procesado estuviese parado en posición de firmes frente al mando, con todo el pelotón, o toda la gente, personal atrás, el público atrás, etcétera, pues debe entenderse como un nivel de presión altísimo, ¿no? Por supuesto que todas esas cosas, al desaparecer los consejos de guerra ordinarios, que son los que tenían los mayores asuntos, aunque también ya desaparecieron los extraordinarios, ¿no? Pues digamos que se viene a aliviar de una manera importante esta cuestión que en algún momento pues se entendía como normal o como parte del modelo del sistema. Y tan es así que funcionó, y funcionó bien. O sea, no podemos decir es que antes se juzgó mal. No, no creo que se haya juzgado mal, sino que se juzgó conforme a las reglas del momento, de la época, etcétera. Y obviamente el Estado mexicano en su totalidad está viviendo una transformación tanto en sus modelos de justicia, ¿no? Como en el tema de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos hoy debemos entenderlos como conceptos transversales que están en todos los procedimientos. Y el procedimiento penal militar o los procedimientos penales militares no podían ser la excepción
de la llegada de este procedimiento. Sí. Yo recuerdo, doctor, de esa audiencia, que pues ya la oralidad estaba presente en los consejos de guerra, ¿no? Tanto el defensor como el Ministerio Público Militar presentaba sus argumentos de forma oral. Ahora, doctor, me gustaría que platiquemos sobre los desafíos que enfrenta la justicia militar en los próximos años. Sí, con mucho gusto, Alfredo, pero antes sí me gustaría hacer alguna precisión respecto de lo que del comentario que hiciste, que me pareció muy, muy inteligente, muy oportuno. Yo no estaría tan seguro de que había llegado la oralidad, o sea, porque ¿qué era lo que tú pudiste presenciar? Pues tú pudiste presentar, no se llamaba juicio, era consejo, ¿no? Pero era un juicio en donde se dictaba veredicto de culpable o inocente y después se glosaba sentencia por el juez, etcétera. Esa parte que tú viste no llegó así como en el momento, sino que eso derivó de todo el procedimiento penal que se tuvo que suceder. Y el procedimiento penal era pues muy similar al común o muy similar al federal y podía durar meses o quizá hasta años, ¿me explicó? Como ocurre en el común y en el federal. Entonces, yo creo que lo que era oral, ¿no? Era propiamente el juicio, pero los procedimientos eran escritos y formales idénticamente que el foro común o que el foro federal. Eso yo vería. Yo por eso sí creo que hay un progreso muy importante en la implementación de estos nuevos procedimientos que obviamente se tienen que ajustar y que adecuar a estos principios que considero básicos y fundamentales en el quehacer militar, que son la disciplina, el servicio, la obediencia y el respeto institucional. Muy bien, doctor, muchas gracias por esa precisión que es interesante para que nuestros escuchas puedan pues, observar cómo ha avanzado el tema de la justicia militar, en la que prácticamente se pasó de un modelo escrito como el que usted comenta a un modelo ya totalmente oral, con un juez de control, con jueces de juicio oral y ya siendo juzgados por especialistas en derecho. Doctor, y respecto a los desafíos de la justicia militar, ¿cuáles serían? Pues bueno, miren, aquí que te quiero comentar y con un testigo de altísima calidad, aquí está con nosotros participando el general Martínez Aduna, a quien le presento mis respetos, mi cariño y mi afecto. Yo quisiera decirte que desde mi particular punto de vista, ¿no? La transformación, este reto, tiene que ver con este tema que tocábamos ya de ladito, que son los derechos humanos de los militares vistos a la luz de la figura del juez natural, esto es, digamos que la necesidad de mutar a los tribunales militares al Poder Judicial de la Federación, con autonomía, pero en el Poder Judicial de la Federación, para que se logre en estos principios de independencia, imparcialidad, ¿no? De autonomía, evidentemente de profesionalismo, hoy están garantizados. Antes no, como bien lo dijiste tú, hoy sí están garantizados porque todos los que participan como funcionarios judiciales en la justicia militar son peritos en derecho, hoy todos, ¿no? Y obviamente esa transformación pues, vendría a impactar favorablemente en quienes tienen la calidad jurídica de militares en un mejor y digamos que más transparente acceso a la justicia. Siempre he pensado que el gran peso de litigar en el foro de guerra, yo litigué en algún momento en el foro de guerra, te puedo decir que era muy complicado en razón de que, pues evidentemente, traía la carga el procesado de la presunción de culpabilidad. Es complejísimo demostrar la inocencia. Por eso, de manera general, en el mundo, y tú lo sabes, tú estudiaste fuera de México y lo sabes muy bien que en otras latitudes, la presunción de inocencia siempre se ha garantizado por lo difícil que es para las personas demostrar su inocencia. No es una carga procesal, la carga de la prueba la tiene necesariamente el Estado. Entonces, en este sentido, pues ya hay un avance, un progreso. También creo que sea importante, de una manera, pues digamos que más formal, no digo que no se haga, pero más formal, fortalecer
el desarrollo de la carrera judicial militar y de la carrera ministerial militar, por ejemplo, ¿no? Esas partes yo las considero como muy importantes porque como es entendible perfectamente porque es un órgano relativamente pequeño, ¿no? Quien ahora es Ministerio Público, quizá en 2 años sea juez, ¿no? Entonces, esa parte, no digo que no pase en el foro común o en el foro federal, pero es mucho más extraño que pase. Generalmente quien se desarrolla en Procuración de Justicia se desarrolla en Procuración de Justicia, y quien se desarrolla en las instancias judiciales se desarrolla en las instancias judiciales, lo que tiene que ver con profesionalización, ¿no? Esta parte la veo muy importante y obviamente esta idea de que ya no exista una dependencia directa, o sea, de ¿quién nombra al fiscal? Pues el fiscal lo nombra el señor secretario de la Defensa Nacional, por supuesto. ¿Y quién nombra a los jueces y quién nombra a los magistrados? Por el propio presidente del tribunal, pues también el secretario. Hay una autonomía y una independencia técnica, pero la verdad es que la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha postulado, se ha decantado porque no estén juntos dos procedimientos penales digamos, dos poderes en uno, sino que estos poderes sean autónomos e independientes bajo la lógica básica de la división de poderes, ¿no? Entonces, nunca debe concurrir, o se supone que no debe concurrir el poder del que te acusa, dependiendo del poder del que te juzga, porque entonces pudiera presumirse que no está garantizado al menos, ¿no? La independencia y la imparcialidad también. Muy bien, doctor. Pues ya hablamos un poco sobre la relación del derecho militar con los derechos humanos, pero y ahora nos preguntamos, ¿qué pasa con los derechos humanos de los militares como integrantes de este cuerpo, ¿no? ¿Cuál sería su reflexión respecto a este tema? Bueno, yo lo primero que diría es que debemos partir de la idea de que un militar, antes de ser militar, es una persona que siente, que tiene deseos, que tiene derechos, etcétera, y que es un ciudadano al que le asisten todos los derechos, ¿no? Obviamente, quien decide hacerse militar, pues sabe que está subiéndose a una regulación especial, pues, sabemos esta idea de la condición jurídica de los militares, que es esa condición especial que tiene el militar por cierto hecho de ser militar, que su forma de relacionarse con las Fuerzas Armadas tiene sus propias normas, ¿no? Que el eje rector de la disciplina es básico y fundamental. Y todas estas ideas que las sabemos, las conocemos, las hemos vivido de alguna manera todos los que hemos estado de alguna manera, aunque sea desde lo académico, como es el caso mío, cerca de los militares, pues conocemos que hay ciertas cosas donde tiene que avanzarse. Porque algo que no lo sé si tú lo compartas, si lo comparta el público, pero algo que quizá hemos caído como en error es de identificar al derecho militar con el derecho penal militar solamente. Y no es cierto, o sea, el derecho militar es amplísimo, o sea, y tiene interrelación con todas las ramas del derecho. Y yo pensaría, una muy importante es la disciplinaria. Y yo pensaría que, por ejemplo, hay retos importantes. Los procedimientos seguidos ante los consejos de honor, por ejemplo, no admiten la presencia como defensor de un defensor civil, ¿no? La norma te obliga a que sea un defensor militar y entonces eso puede tener un impacto en el acceso a la justicia, en la elección de la defensa, etcétera. Cosas interesantes que ya no tienen que ver tanto como con las personas, sino con los diseños institucionales y los diseños normativos. Recordemos que el derecho militar es un derecho poco maleable, o sea, poco se puede mover. Si tú revisas un tipo penal, pues no lo sé, insubordinación, desobediencia, zona, el que tú quieras, de hoy con el de hace 80 o quizás 100 años en el Código Penal Militar de 1901, es prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque no tiene mucha chance de moverse, ¿sí me explico? A lo mejor en donde sí puedes trabajar es en la parte de la técnica legislativa. Hay ciertas cosas que no se han trabajado, por ejemplo, desde el punto de vista del Código Penal Militar, que sería el Código de Justicia Militar.
porque sí es muy importante señalar que se dio un avance y un progreso muy significativo en el momento en que se parte el Código de Justicia Militar, que era un código penal integral, que sumaba lo disciplinario, pero también lo orgánico, lo administrativo, lo penal, el ejecutivo penal y el procedimental penal, ¿no? En un solo instrumento, y separa de una manera importante, o sea, esto es deroga del código, o sea, el Código de Justicia Militar existe, pero toda la parte procedimental la deroga y hoy tenemos un avanzado y muy bien implementado Código Militar de Procedimientos Penales que, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues podrá tener muchas observaciones, pero digamos que los progresos son muy importantes. Sí, así es, doctor. Tiene toda la razón. Muchos de los compañeros que nos cantan tal vez se pregunten si la Comisión Nacional de Derechos Humanos es competente para conocer de violaciones de derechos humanos realizada por militares en contra de militares, doctor. ¿Cuál sería su opinión respecto a este tema? Pues es un tema amplio, es un tema muy, muy, muy bonito, muy interesante. Y yo diría, pues, que evidentemente yo lo partiría en dos aspectos, ¿no? Por ejemplo, primeramente diría que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es competente para conocer de violaciones cometidas por militares a las personas, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos, hay decenas, sí, decenas de recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tanto a la Sedena como a la Marina, ¿no? O sea, vemos que ahí la competencia se surte perfectamente. Bien podría irse digamos, en la violación de derechos humanos de un militar hacia un militar. O sea, eso pudiera ocurrir y de hecho ha ocurrido. Es plenamente válida la activación del mecanismo de defensa de derechos humanos no jurisdiccional, que sería el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la naturaleza de los asuntos militares, que son federales. Y en ese contexto yo lo veo perfectamente viable y de hecho, si alguien ha trabajado mucho en los últimos años en formación, en profesionalización, en capacitación de derechos humanos, pues evidentemente son los cuerpos militares. Me tocó constatarlo desde varias trincheras. Cuando fui investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, me tocó impartir clases en la maestría de Derechos Humanos que daba el SENADE en las instalaciones del CESNAVA, personal de Marina, mandos de Marina, etcétera. O sea, de que hay un involucramiento, una convicción y un compromiso por esta aproximación a los derechos humanos, eso es claro, ¿no? Las cosas han cambiado. Claro, no hay varitas mágicas ni puede ser todo tan intempestivo y tan rápido, pero de que las cosas se están modalizando de una manera importante en la justicia militar en todos sus ámbitos, eso también es cierto. Muy bien, doctor. Pues son temas muy interesantes y novedosos también para quienes nos escuchan. Y para tener una visión amplia de esta transformación de la que usted nos platica, doctor, ¿nos podría compartir un poco su experiencia respecto a los modelos de tribunales militares antes de la reforma de 2014, antes de la reforma de 2016 y ya con la entrada en vigor del sistema penal acusatorio en la justicia militar? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, los tribunales eran, pues, evidentemente, antes de la reforma, y más bien diría yo, antes de la entrada en vigor del Código Militar de Procedimientos Penales, esto es antes de 2016, porque independientemente de la reforma constitucional, digamos que durante algunos años siguió operando la justicia militar tal y como se conoció desde 1934, ¿no? Hasta 2014, como lo dije, que se comenzaron a dar los primeros cambios con esta parte del acotamiento del fuero de guerra y con la presunción de inocencia de manera expresa en el código, pero ya en 2016 se genera una transformación en donde desaparece el modelo anterior, o sea, simplemente desaparece. O sea, les platico un poco cómo se integraba el modelo. Había un juez, había un consejo de guerra ordinario, había un consejo de guerra extraordinario y habría un supremo tribunal militar. Y entonces, de manera muy sencilla y muy rápida, voy a decir un poco las reglas de competencia de estos. El juez conocía de asuntos, lo que nosotros llamaríamos en el foro común o en el foro federal, de bagatela, cuyo término medio aritmético era igual o menor a un año, hasta 2 años de prisión, o sea, eran delitos con penalidades cortas
o que no merecían pena, porque también había delitos que no merecían pena privativa de libertad. Y en este sentido, pues eran pocos los... Pero el juez, como lo decíamos en momentos anteriores, sí era para los consejos de guerra ordinarios un instructor del procedimiento. Digamos que este otro órgano colegiado, porque era un órgano colegiado que se integraba por vocales y un presidente, y como tú bien lo dijiste en la audiencia que presenciaste, por un juez asesor del mando, etcétera, se daba un mecanismo de justicia, pues vamos a decirlo así, un poquito de conciencia, un poquito de mano, como yo lo siento, como lo entiendo, pum, ¿no? Y se decantaban por el culpable, por el inocente, pero el juez ya había instruido el procedimiento. Entonces, había un modelo especial, que era precisamente el de los consejos de guerra ordinarios, que yo le identificaba, o le he identificado siempre como la gran bandeja, porque su competencia era por exclusión. Todos aquellos asuntos que no eran competencia de los jueces ni de los consejos de guerra extraordinario, por exclusión lo eran del ordinario. Esto es, casi todo cabía en el ordinario. Entonces, este era el tribunal donde se recurrían más a los juicios, por ejemplo. No había las salidas alternas como ahora las tenemos, ¿no? O sea, todos los asuntos necesariamente iban a llegar a una sentencia, no había de otro más que llegaran a una sentencia. Y obviamente los consejos de guerra extraordinarios que eran para casos muy, muy particulares de la emergencia, ¿no? O no, una cosa así, en donde fuera muy urgente resolver. Y obviamente había un tribunal de alzada. Este tribunal de alzada era el Supremo Tribunal Militar, que funcionaba como órgano revisor, digamos que era la más alta instancia dentro del fuero que resolvía o que revisaba las resoluciones de los jueces y de los consejos de guerra ordinarios, que por disposición del Código de Justicia Militar, las resoluciones emitidas por el Consejo de Guerra Extraordinarios eran inapelables, lo cual, como bien lo saben todos los expertos aquí en el tema de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el propio Pacto de San José establece tiene que tener recursos ágiles y expeditos. Entonces, aquí, al decir que no era recurrible la sentencia, fuera condenatoria o absolutoria, en ese momento cancelabas la posibilidad de recurso, ¿no? Era ir en contra un poco de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y obvio, con el cambio, pues se genera un modelo, pues digamos, que basado en los principios constitucionales que rigen a los juicios orales, ¿no? En este orden de ideas, yo sí pienso que se han logrado importantes progresos, aunque me gustaría precisar algo, ¿no? Los consejos de guerra ordinarios hoy todavía existen, ¿eh? O sea, existen respecto de aquellos asuntos que se cometieron antes de la entrada en vigor, pues obviamente del Código Militar de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, hasta que el último de los delitos prescriba, entonces desaparecerán para siempre los consejos de guerra ordinarios. Pero ahora lo que ocurra, lo que un delito que un militar cometa, tendrá que ser juzgado bajo las lógicas de la oralidad, que es lo que nos rige en términos de la reforma de 2016. Muy bien, doctor. Doctor, desde su punto de vista, el sistema penal acusatorio ha traído beneficios a la justicia militar. Y se lo pregunto porque como litigante, pues yo sí he visto grandes avances en los asuntos penales fuera de la cuestión militar. Sí. ¿Cuál sería su visión respecto a esto? Yo creo que también viene un poco la parte de acostumbrarse, ¿no? Un poco a esta idea de la visión de la justicia. O sea, pasa un poco también lo mismo que ocurre en la justicia federal o en la justicia común. O sea, esta famosa puerta giratoria, pues es más o menos similar, ¿no? En el caso concreto. Entonces, la forma de mirar la justicia, también es una transformación importante, que merece pues digo, un nuevo análisis, una nueva reflexión.
una nueva visión. Y además, en paralelo, los militares desde siempre han trabajado lo que Prados llama en España la tercera vía, que tiene que ver con esta formación permanente a través del derecho disciplinario. Y el derecho disciplinario pues, invita cada vez a que sean menos los casos en donde los militares incurren en delitos. O sea, tenemos relativamente pocos asuntos donde están involucrados militares, relativamente porque han crecido, ¿no? A partir de que han tenido muchas otras misiones, pero realmente de forma proporcional, yo diría que hay muy buenos equilibrios y muy buenos porcentajes. Diría en otras palabras, ¿no? Los militares se portan muy bien en algunas cosas. Tan es así que podemos mirar hoy las estadísticas de la CNDH, que eso sería muy importante, ¿no? O sea, como termómetro, cómo han bajado las quejas y, por supuesto, las recomendaciones, son dos parámetros distintos de medición, ¿no? Respecto de las conductas de los militares. O sea, han bajado muy sensiblemente y esto tiene que ver con este mecanismo en donde, pues por supuesto que la idea de que existan lógicas de presunción de inocencia, juicios orales, salidas alternas, juicios abreviados y todo lo que conocemos, pues ha beneficiado en la lógica de una cultura de la legalidad, ¿no? Que de por sí siempre ha sido muy trabajada, muy reiterada en la doctrina y en la dogmática militar. O sea, los militares sí están como muy hechos a la norma y a cumplir y a obedecer, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la mística del servicio militar. Y de ahí sus ejes, la disciplina, el servicio, la obediencia, ¿no? Pero no la obediencia ciega, sino la obediencia razonada. Entonces, ¿qué es lo que han trabajado de una manera importante, creo yo, y que se ha venido sentencias de sus tribunales? O sea, anteriormente, en el modelo anterior, digamos, el modelo de los juicios de consejos de guerra ordinarios y extraordinarios, particularmente los ordinarios, que eran los únicos aceptables, o sea, veíamos cómo les iba en los amparos. Un número muy importante de asuntos, de sentencias dictadas por los jueces militares, pues caían, ¿no? Y veamos ahora, ¿no? Ahora, digamos que han mantenido una mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque están mucho más apegadas a procedimientos y a legalidad. Eso yo vería. Sí, doctor. Fíjese que en el tiempo en que estuve en Inglaterra estudiando, me tocó platicar con el juez O'Brien, juez penal en Londres, Inglaterra, y me decía que había ido a un país, el sistema jurídico más antiguo del mundo, y que tenía 1000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, recordando eso que me hizo el juez, pues nos llevan una gran ventaja en la evolución del sistema de justicia. ¿Usted cree que en corto plazo la justicia militar se pueda consolidar con el nuevo modelo en el sistema penal acusatorio? Yo digo que ha dado grandes pasos. Yo creo que va por muy buena ruta y sí creo que se va a fortalecer, sobre todo porque el militar es muy acucioso, es muy estudioso, es muy disciplinado, es muy metido en los temas, ¿no? Entonces, pronto, si de por sí ya los tenemos hoy, pronto se tendrán muchos más expertos, ¿no? Yo creo que un poco el problema está como lo que platicamos al principio en el diseño, ¿no? O sea, que a los que son jueces los haga jueces y los deje como jueces, ¿no? Y a los que son fiscales los deje como fiscales y los forme como fiscales y así un poco, y a los que son defensores, porque también hay un cuerpo de defensores de oficio y tal, ¿no? Que esos también los forme como defensores, como existe en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? La Escuela de Defensores, etcétera. Así que tengamos defensores militares de mucha calidad y que puedan ascender en su grado, porque te platico un poco, por lo menos mi experiencia o cómo lo he visto yo en el tiempo que a mí me tocó estar en el tema forense en los tribunales militares. El ascenso era como un poco complicado para que pudieran hacerse desarrollos o de defensores o de ministerios públicos, estos fiscales, ¿no? O de los jueces, porque la lógica era así. Los que realizaban tareas de defensor eran generalmente subtenientes
grado respetable y todo lo que tú gustes y mandes, pero evidentemente dista mucho del grado que tenía el que era digamos que el Ministerio Público era un mayor generalmente, a veces un teniente coronel, pero generalmente era un mayor, ¿no? Y el que tenía la labor de juzgar, esto es el juez, era un general. Entonces era como una ruta, ¿me explico? Una ruta que, imagínate a alguien que viene de ser fiscal y que pasa a ser juez. O sea, a lo mejor hasta inconscientemente va a procesar los asuntos con esa visión, con esa mentalidad de acusador, ¿no? O sea, y cuando tiene que tener muy desarrollada esta cuestión de la imparcialidad en los pronunciamientos, ¿no? Entonces, estas ideas de formar y de profesionalizar, yo creo que son ideas que poco a poco tendrán que fortalecerse en la justicia militar y a lo mejor alguien algún día implementa esas ideas o la idea también que está haciendo ya mucha falta de crear una carrera de licenciado en Derecho con especialidad en Justicia Militar. O sea, eso no existe hoy. Los abogados que están en Justicia Militar pueden llegar de dos formas. O están en un arma o un servicio diverso y estudian la carrera de licenciado en Derecho y se reclasifican como justicia, o de plano son estudiantes de cualquier universidad pública o privada y aplican para ser miembros de la justicia militar. Entonces, en ambos casos hay una falta de formación. Además de que desde el punto de vista de los contenidos, los planes y programas de las universidades escasamente, por ejemplo, diría yo, de las pioneras, de las más destacadas escuelas donde se ha estudiado Derecho Militar, pues es la Facultad de Derecho de la UNAM, que tiene muchísimos años enseñando Derecho Militar, más de 60 años enseñando Derecho Militar, con grandes profesores, Ricardo Calderón Serrano, Bejar Vázquez, el propio general Fromo más recientemente, Saucedo López, no sé, que han dado construcción a la doctrina jurídico-militar, pero realmente el tema tendríamos que llevarlo a todas las disciplinas, o sea, generalmente la enseñanza del derecho militar en la facultad es con un enfoque mucho más penal, ¿no? Pero ¿quién enseña disciplinario? ¿Quién enseña administrativo? ¿Quién enseña seguridad social militar? ¿Quién muestra, por ejemplo, el derecho internacional de los derechos humanos aplicados a la justicia militar? Habría que pensar en una malla curricular directa y especial para los que tienen la calidad de militares, tanto de las Fuerzas Armadas como la Fuerza Aérea, como del propio Ejército Mexicano. Entonces, bueno, yo pienso que no sería muy difícil si tienen los mejores ingenieros, los mejores pilotos, no sé, médicos, ni qué mencionarlos, o sea, tienen grandes capacidades en la UDEFA y en otros espacios, pues ¿por qué no podría hacerse o pensarse en crear una malla curricular y lanzar la carrera de licenciado en Derecho Militar y que fuera fundamentalmente quienes estudian esa especialidad, pues miembros de las propias Fuerzas Armadas? Es una opinión que creo que tendría que ver un poco con esta idea que tú estás impulsando de cómo podría darse una profesionalización a futuro de altos vuelos para la justicia militar. Muy bien, doctor. Pues sabemos de su apretada agenda, doctor. Nos quedan poquitos minutos. Y pues le pediría por último un consejo para toda nuestra comunidad CISA, un consejo que les pudiera dar a ellos para seguir pues capacitándose, formándose y poder así contribuir a la construcción de un mejor México que yo creo que todos soñamos desde que entramos a la Facultad de Derecho. Pues bueno, la verdad lo decía en una charla a mediodía que tuve la oportunidad de estar, ¿no? Sí, yo considero que hay algo que debemos hacer los juristas, hablando de los juristas, me imagino que tu gran público son juristas, son abogados, son estudiantes, son maestros, son, no sé, investigadores, todo. Yo diría que no dejar de leer los temas jurídicos y también en paralelo escribir. O sea, la tarea de escribir desarrolla mucho las ideas y cuestionarse. La verdad es que esta idea de no aceptar todo lo que te dicen o no aceptar todo lo
que te puedan plantear a alguien que sea experto, pues esa es como la clave, ¿no? Yo platicaba precisamente, te decía, mediodía, de esta idea de que nadie es dueño de los temas. O sea, a veces decimos, es que esto es así, porque, pues que lo dijo fulano de tal. Oye, pues espérame, o sea, ¿por qué no te cuestionas? ¿Por qué no lo analizas? ¿Por qué no lo...? O sea, yo pensaría un poco en trabajar esa idea de replantearnos los temas, de cuestionarnos, etcétera. Porque, bueno, es que el derecho militar es así. ¿Por qué? Pues porque ha sido así durante muchos años. Sí, pero ¿por qué no podría ser diferente? ¿Me explico? ¿Por qué no podríamos pensar en un derecho militar, pues digamos que todavía más profesionalizado, ¿no? O sea, es un buen derecho militar, hay desarrollo, pero hay que decirlo bien claro. O sea, ¿qué nos falta? Nos falta doctrina, nos faltan libros donde estudiar derecho militar. Yo te podría decir que, por ejemplo, hoy no hay un solo libro de derecho penal militar. Y yo te invito como penalista que eres a que hagas un análisis, una revisión de cuántos tipos penales existen en el Código de Justicia Militar. No existen estudios dogmáticos. Y como penalista, lo sabes, la importancia de un estudio dogmático del delito. Por ejemplo, no existe, esa doctrina no existe, ese análisis no existe, ese debate no existe. Y bueno, de un tema que es fundamental, porque incluso es constitucional en el tema del fuero de guerra. El fuero de guerra es penal, sí, pero también es disciplinario. No existe ningún libro de administrativo disciplinario sancionador en México. Si quieres estudiar algo de derecho disciplinario militar, te tienes que ir al Muñoz de 1977 argentino, ¿no? O sea, realmente creo que se hace mucha falta analizar, estudiar, generar estos documentos, estos papers y este análisis, ¿no? Y si no se impulsa desde la universidad, pues yo no veo cómo van a nacer estos estudios o estos análisis. O sea, en este momento en que ya no puedes estar, digamos que con tu muralla china en tu mundo, ¿no? Tu microsistema, sino que tienes que aperturarte frente a estas lógicas, pues bueno, de la universalidad, de la progresividad, de estas reglas generales en materia procesal penal, de esta extensión de los derechos humanos a los procedimientos disciplinarios, a todo el rollo, pues te tienes que abrir al análisis, al debate y a la construcción de un modelo, digamos, que sea más apegado a estándares internacionales. Sí, pues muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho su consejo y por reiterarle mi amistad y también reiterarle que usted es ejemplo para muchos de nosotros que trabajamos para ser cada día mejor. Es un ejemplo a seguir. Es un gran jurista para nuestro país y yo me siento honrado de tener su amistad. Espero seguir aprendiendo de usted. Y pues le agradezco mucho haber estado esta noche con nosotros. Y por cierto, que le manda un gran abrazo y un gran saludo la maestra Delia Orozco, que es la conductora de este programa, pero por cuestiones personales no pudo estar aquí con usted el día de hoy. Le manda una sincera disculpa, pero le mandamos un fuerte abrazo, doctor. Y antes de despedirnos, nada más comentarle a nuestros alumnos que en caso de que requieran su constancia, la pueden solicitar al mismo número telefónico con la que se registraron a esta conferencia. Doctor, pues reiterarle mi cariño, mi amistad, mi admiración y espero seguir aprendiendo de usted. No, al contrario, muy agradecido por toda la oportunidad que me ha dado tu instituto. Yo recuerdo aquel Código Militar de Procedimientos Penales anotado que se hizo en coalición con Criminogénesis, que fue muy interesante y muy útil, sobre todo para la justicia militar y para quienes imparten y aplican y defienden en el tema de la justicia militar. Muchas gracias. A todo, doctor, pues un fuerte abrazo, que tenga muy buena noche y pues estaremos siguiendo pues todo su gran trabajo en la Guardia Nacional para que esta institución siga su evolución y su consolidación. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego a todos los estudiantes. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego a todos. Gracias por asistir.